Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4880-2025. A continuación se dará lectura del acta. Buenos días. 19 de junio de 2025, audiencia pública, la tercera sala, Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 4880/2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Niña María, conformado por el señor Marco Antonio Villar Bernuy y la empresa MC Arquitectura y Construcción SAC, en el marco del concurso público número 27-2024-GRL/CS-1, convocado por el Gobierno Regional de Lima para la contratación de la consultoría de obra para la supervisión de la obra con Código Único de Inversión número 2459859, mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa número 324, Santísima Niña María, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento de Lima. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Alejandro Sevilla Bernaola, con registro Colegio de Abogados de Lima número 64894. En representación del tercero administrado Consorcio Supervisor Niña María, conformado por los señores Cisneros, Marco, Miguel y Coronel Sánchez Renato Ciro, se encuentra presente para dar el informe de hechos la señora Janier Cabrera Anyaipoma, con documento nacional de identidad número 416113839. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Luis Fernando Serna Vitancourt, con documento nacional de identidad número 48400904. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, consorcio supervisor Niña María, por el espacio de 10 minutos. Señor Alejandro Sevilla, adelante. Gracias, doctores. Buenos días con todos. Voy a proyectar las diapositivas para poder realizar este informe legal y de hechos. Nuestro petitorio es claro. Nuestra oferta ha sido indebidamente descalificada y por ello solicitamos que se revoque nuestra descalificación, se califique nuestra oferta, luego se proceda a revisar, recalificar y revaluar la oferta del postor adjudicado. Por los motivos que vamos a expresar, se revoque su no admisión o descalificación, por ende se le revoque la buena pro y, en caso de corresponder, se nos otorgue la buena pro. ¿Por qué la calificación de nuestra oferta ha sido indebida? La entidad no ha validado ciertas experiencias presentadas, ¿no? Acá lo que señala en el acta dice que no cumple, que estamos descalificados. ¿Por qué? Porque supuestamente hay incongruencias entre el monto establecido en el acta de experiencia del postor y la constancia de prestación de los contratos presentados. Estas son las presuntas incongruencias, ¿no? Diferencia de montos en las celdas del anexo de experiencia del postor con la constancia de prestación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esta incongruencia? La experiencia 1, ¿qué dicen? De la revisión de la experiencia 1, el postor que haga el contrato que queda en la celda del importe de valor 374.906.14, ¿no? Sin embargo, según la constancia de prestación, hace referencia a un monto mayor, 749.312.27. Esta diferencia es en los tres contratos, las tres experiencias, es exactamente la misma. Entonces, si esta diferencia es la misma, al realizar la absolución de una, bastaría para que se entienda que las otras también son válidas, ¿no? Bueno, ¿por qué es la diferencia? Porque en este procedimiento nos hemos presentado en consorcio. Y entonces la experiencia es de uno de los consorciados, en este caso el consorciado Marco Antonio Villar Bernuy, ¿no?
¿Y por qué solamente acreditamos parte de la experiencia del contrato o de la concesión de prestación? Porque en ese contrato, este consorciado tuvo un porcentaje de participación del 50%. ¿No? Acá lo podemos ver en el contrato de consorcio que se presentó en el proceso. Entonces, si dividimos el monto entre el 50%, que es lo que corresponde con experiencia a este consorciado, damos el monto que la entidad señala que es incongruente, lo cual no es cierto, ¿no? Lo mismo ocurre con el caso 2, no hay diferencia de montos. ¿Por qué la diferencia? Porque es un consorcio que se presentó en esa oportunidad, ¿no? Y el consorciado, sigue siendo el mismo, Marco Antonio Villaverno, y 50%. Hacemos la división, damos el monto establecido en la celda, entonces no hay ningún problema, no hay ninguna discrepancia. Experiencia 3, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? El porcentaje de participación, 25%, es lo que corresponde, y no habría, digamos, ningún tipo de error ni defecto en nuestra oferta en estos puntos, ¿no? Por ese motivo, corresponde revocar nuestra descalificación, que nuestra oferta se tenga por válida. Y cumplido el requisito de calificación, experiencia del postor, ¿no? Revocamos la descalificación, cumplido con la experiencia 1, 2 y 3. Ahora, mencionamos la oferta del postor adjudicado porque esta oferta sí contiene vicios en su oferta. El primer vicio, ¿no? En la metodología propuesta solicitaban gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, esta gestión debía realizarse en el plazo del contrato, 420 días. 360 para la supervisión y 60 para la liquidación. Sin embargo, si revisamos la oferta del postor adjudicado, vamos a apreciar que en la etapa de liquidación, en estos 60 días, no hay ningún personal, a pesar de que supuestamente tiene que intervenir el jefe de supervisión. Veamos la oferta. ¿Qué requisito tenía la metodología propuesta? ¿No? Cronograma de selección de recursos, ¿no? Repito, supervisión 360, liquidación 60 días. Si revisamos la oferta del postor adjudicado, vamos a apreciar que en su cronograma personal no aparece el cronograma personal clave. Perdón, el profesional propuesto. O sea, aparece solamente 360 días. Solamente aparece eso. Nada más. No aparece otro aspecto o punto. ¿Qué es lo que sucede? Que acá se debió consignar los 60 días de la liquidación. Y se debía establecer de manera clara y precisa quién iba a realizar actividades en la etapa de supervisión. En esos 60 días calendario. ¿Se hizo? No se hizo. Y por ese motivo que corresponde la descalificación de su oferta. El tema es clarísimo para mí, ¿no? Ahora, acá vemos las materias de responsabilidades. Vemos nuevamente que la liquidación, supuestamente, sí aparece el jefe de supervisión, pero no se refleja esto en su cronograma de profesionales, ¿no? Acá lo vemos claramente, ¿cierto? Acá, en su cronograma de su materia de asignación, está, pero acá no lo vemos, entonces es evidente que no cumple. Ahora, veamos el cuestionamiento número 2. La metodología, nuevamente, ¿qué solicitaba? Solicitaba mecanismo de aseguramiento de calidad. Plan de control de calidad, donde uno de los puntos comprende protocolos de control de ensayos de laboratorio y control de materiales por especialidad, ¿cierto? Pedían 7.1, plan de control de calidad. Para los ensayos de laboratorio no se mencionan los protocolos de control, no se mencionan procedimientos documentados y recursos que va a incorporar para asegurar la calidad, ¿no? Y el control de materiales para todas las especialidades, no se mencionan los controles para las especialidades, como son de arquitectura, solo topografía. Solo se mencionan, pero no se establecen los procedimientos, ¿no? El tema es claro. Vemos acá el control de ensayos de laboratorio. No se establece. Vemos acá el control de materiales. Solamente se señala de manera genérica. Igualmente acá. Solo de manera genérica, ¿no? Acá nuevamente vemos, no se detalla cómo debería establecerse cuáles son estos controles de materiales, ¿no? Ni cómo se va a realizar. Cuestionamiento número 3. ¿Cuál es el cuestionamiento? Se asigna actividades de liquidación a personal no clave, el cual no está destinado según las bases integradas del procedimiento. Solamente, ¿quién debe realizar esta etapa? El jefe de supervisión. Pero acá asigna ingenieros sanitarios e ingenieros eléctricos, lo cual no establecen las bases ni la metodología. Acá nuevamente vemos otro punto, el 4. Las actividades descritas en la matriz de asignación de responsabilidades no guardan relación con el cronograma Gantt. Vemos acá cuáles son las actividades descritas en la recepción y liquidación, y esto no guarda relación
con el cronograma Gantt. No se establece el plazo, no guarda relación en el sentido de que acá presuntamente se realiza la recepción con la liquidación y acá solo la liquidación. Es una incongruencia lo que presenta el postor, ¿no? Luego, vemos acá en el diagrama Gantt la elaboración del informe final, ¿no? Vemos que supuestamente el informe final se encuentra dentro de los 360 días, ¿no? Debería encontrarse, pero no se encuentra dentro de los 60 días que corresponderían a la elaboración del informe final. O sea, hay una incongruencia. El informe final está dentro de los 360 y no dentro de los 60 que corresponde a la liquidación. En base a todas estas incongruencias que hemos detectado de parte del postor adjudicado, hemos evidenciado que las bases integrales tienen un defecto o un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque se ha modificado la oferta sin establecerse adecuadamente por qué o por qué motivo o sustento se modifican las bases. Las bases han sido modificadas sin sustento alguno. ¿Y esto qué ha ocasionado? Lamentablemente, errores en la oferta del postor adjudicado, ¿no? Y cuestionamientos de nuestra oferta con respecto a la metodología, porque la metodología no es clara. ¿Qué corresponde a la nulidad? Lo dejamos a su criterio, pero consideramos que sí, ¿no? Ahora, hemos advertido también que el postor adjudicado presenta dentro de su oferta documentación inexacta. ¿Por qué decimos esto? Porque presenta ISOs que si revisamos la casa matriz o la entidad que los emite, estos ISOs están cancelados. El ISO 45001-2018, cancelado. El ISO 37001 también aparece como cancelado. Ahora ustedes podrán decir, oye, pero la vigencia sí está bien, ¿no? La expiración, no, pues está cancelado. Ahora, vemos otro ISO del mismo postor con una vigencia menor, pero ¿cuál es el estado? Está activo. Entonces, si la misma casa que emite el ISO establece que un certificado ISO está activo y otro cancelado, no podemos desconocer lo que establece la misma entidad, ¿correcto? Ustedes pueden comprobar, vamos a realizar un escrito para acreditar esta documentación inexacta que se presenta y la hemos advertido en esta etapa para que pueda revisar vuestra sala y determinar lo que corresponde, ¿no? Han cuestionado nuestra oferta con respecto a la experiencia, considerando que la experiencia no ha sido concluida. Contrariamente a ello, tenemos que esta experiencia viene de un procedimiento arbitral y el laudo resultó favorable. Y además tenemos la constancia de prestación, la experiencia número 2 y la experiencia número 3. ¿Qué quiere decir esto? Señor Sevilla, te resto un minuto, por Sí, favor. ya concluyo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que supuestamente no hemos concluido, el postor adjudicado no ha revisado más allá y no ha revisado. Este procedimiento ha sido llevado a un arbitraje. Y este arbitraje en ambos casos ha sido declarado como favorable para mi representada. Y a razón de ello, la entidad, luego de cumplir con lo establecido en el laudo, emitió la correspondiente constancia de prestación, ¿no? Entonces, es claro que cumplimos. Finalmente se cuestiona el tema de que la recepción está junto a la liquidación como cuestionamiento de nuestra oferta. En este punto hay sendas resoluciones del tribunal que establecen que con la recepción se coloca con la liquidación y no es claro, porque la recepción debería corresponder a la supervisión, correspondería a la nulidad del procedimiento, ¿no? Entonces, estos vicios en las bases podrían conllevar, si su sala lo considera, a una posible nulidad, ¿no? Al no tener bases claras y precisas que conllevan, digamos, a interponer estos recursos de apelación, ¿no? Como la calificación de nuestra oferta y los posteriores cuestionamientos de ambas partes, ¿no? Sería toda mi parte. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del Tesoro Administrado, Consejo Supervisor Niña María, por el espacio de 10 minutos. Señor Yael Cabrera, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir las PPTs, por favor, si me permite. Claro. Bien. Muy amable. Buenos días, señores del colegiado, a todas las partes en este recurso de apelación. En este caso, mi representada va a ejercer la defensa legal del adjudicatario consorcio supervisor Niña María en el procedimiento de selección concurso público 27-2024, convocado por el Gobierno Regional de Lima. Bien. Dentro de nuestras pretensiones, al momento de absolver nuestro recurso de apelación, ratificamos, pues, entre nuestra primera pretensión que se ratifique la buena pro otorgada a mi representada consorcio supervisor Niña María, integrado por Cisneros Malco Miguel y Coronel Sánchez Renato Ciro. Como segunda pretensión, solicitamos que el colegiado, después de una evaluación
declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Supervisor Niña María, integrado por Marco Antonio Villar Bernuy y MC Arquitectura y Construcción SAC. Bien. En el caso concreto, señores del colegiado, la oferta del impugnante fue descalificada por el comité de selección respecto a la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Puntualmente en el contrato 103, contrato 20 y contrato 3, presentado para acreditar su experiencia, y como podemos ver, pues ahí están los argumentos establecidos por el comité de selección. Por ejemplo, en el contrato 103-2018, el comité de selección señala, ¿no? Según la constancia de prestación, hace referencia que el valor ejecutado es 749.812.27, presentando incongruencias con lo declarado, ¿no? En la resolución del TC. Si bien es cierto, señores del colegiado, lo que acá no se está cuestionando la validez de las experiencias del impugnante, sino se está cuestionando, y lo que se quiere es que se entienda que existe información inexacta o con documentos falsos, porque hay incongruencias en los montos de las experiencias que ha presentado el postor ganador. Eso es puntual. Ahora, sobre el cuestionamiento de la oferta de mi representada, el primer cuestionamiento que nos hace, se señala, ¿no?, que en el programa de asignación de personal se evidencia en nuestra propuesta que el supervisor de obras se encarga de la liquidación de obra en folio 291, donde indica que será responsable directo de la recepción de las obras, informe final, liquidación del contrato de supervisión y liquidación de obra, evidenciando que estará en la etapa de liquidación de obra. Normativamente está regulada esa función y también se está consignando, que como indica en las bases del procedimiento de selección son 60 días calendarios, por lo que mi representada está cumpliendo con el programa de asignación de personal, como también se menciona en la matriz de responsabilidades que el supervisor de obra estará a cargo en la etapa de liquidación. Por lo tanto, ese cuestionamiento no afectaría la validez de nuestra oferta. Respecto al segundo cuestionamiento, dice sobre los mecanismos de aseguramiento de calidad. Bueno, bajo el criterio de mi representada, la palabra protocolo no son no son lo mismo que formatos de control de calidad, aunque pueden estar relacionados. Los protocolos son documentos que van a describir de forma detallada de cómo realizar una tarea específica, un procedimiento, un proceso, enfocándose en las instrucciones y pasos a seguir para poder lograr un resultado determinado. Los formatos de control de calidad son plantillas, son herramientas utilizadas para registrar y documentar los resultados del control de calidad, los cuales van a ayudar a mantener estándares de producción del servicio, registrar desviaciones y tomar decisiones basadas en datos. En resumen, el protocolo describe cómo hacer algo, mientras que el formato de control de calidad registra resultados de una actividad, por lo que es de libre criterio considerar formatos de control de calidad, como también mencionar que en la propuesta de mi representada, en el folio 303, se menciona, ¿no?, que mi representada implementará un protocolo de control de calidad, lo cual es la definición de un conjunto de directrices y procedimientos para la supervisión y evaluación de los procesos constructivos. Sobre el cuestionamiento de la oferta de mi representada. Bien, en este aspecto es importante señalar, el cuestionamiento 1 dice: en el programa de asignación de personal se evidencia en mi propuesta que el supervisor se encargará de la liquidación de obra, en folio 291, donde indica que será responsable directo de la recepción de obras, informe final, liquidación del contrato de supervisión y liquidación de obra, evidenciando que estará en la etapa de liquidación. Por lo tanto, no habría mayor defectos en la validez de nuestra oferta. Sobre el cuestionamiento 2, sobre los mecanismos de aseguramiento de calidad bajo nuestro criterio, ¿no?, como ya se ha señalado, la diferencia entre el protocolo y los formatos debe quedar claro y el colegiado tiene que valorar al momento de resolver. Sobre el cuestionamiento número 3, es potestad de mi representada continuar con la colaboración de un asistente de supervisión durante la liquidación de obra. Eso no es restrictivo y tampoco podría afectar la oferta, quien es responsable de realizar el informe final de obra, ya que es el asistente del supervisor, quien acompañó y asistió a todas las actividades de supervisión durante la ejecución de la obra. Sobre el cuestionamiento 4, no es materia de observación que las actividades de la matriz de asignación de responsabilidades tengan las mismas actividades del diagrama Gantt,
ya que se trata de una contratación de consultoría de supervisión o consultoría de obra, que pueden guardar relación entre sí, pero no puede objetarse o no, que sean iguales o en base o amparado en algún cuestionamiento que se pueda realizar. Además, no existe ninguna restricción legal en la ley o reglamento que lo prohíba. Sobre el cuestionamiento 5, la elaboración del informe final no puede estar dentro de los 360 días calendarios de la supervisión de ejecución de obra, ya que es un informe que se presenta cuando se culmina la ejecución de obra al 100%, respetando hasta el último día de plazo de la ejecución de la obra. Es de necesidad presentar un informe final en el proceso de solicitud de recepción de obra, ya que esta acompañaría con un informe técnico a la conformidad técnica de obra que tiene que emitir el supervisor de obra. Como también menciona en el calendario del diagrama Gantt, es realizado a criterio del postor, ya que después de la culminación del plazo de ejecución, todas las partidas del proyecto viene el plazo de recepción de obra, que está fuera del plazo de ejecución contractual, así como el plazo de la liquidación del contrato de obra. Ahora, señores del colegiado, de nuestra parte también hemos cuestionado, si bien es cierto, la oferta del impugnante, y puntualmente ratificamos, ¿no? Y como ya lo hemos presentado en la resolución de nuestro recurso de apelación, el traslado del recurso, se advierte también que las experiencias del impugnante cuentan con información inexacta. Si bien es cierto, hemos escuchado ahora al abogado, a la defensa del impugnante, que señala pues que en esos casos supuestamente ha habido procesos arbitrales o conciliatorios, pero sin embargo no se ha sustentado y se ha presentado dentro de su oferta, no dichas experiencias como tal, ¿no? Y como se puede apreciar en la imagen 4, dice resolución de contrato del contratista Consorcio Salud Loret. Se dice resolver el contrato y en la parte resaltada dice, segundo, las obligaciones contractuales están en un porcentaje del 35.46%, así como las obligaciones de la prestación adicional en un 75.52%. ¿Eso qué quiere decir, señores del colegiado? El contrato presentado como parte de la experiencia del impugnante es un contrato que no ha finalizado, finalmente no ha concluido al 100%, como se puede apreciar. Por lo tanto, la experiencia que está acreditando en este procedimiento de selección es a todas luces inexacto, porque existen documentos que están justificando que se ha resuelto ese contrato. En la imagen 5, resolución de contrato del supervisor, consorcio supervisor Garayar, también en la resolución gerencial general regional 741 del 2023, ¿no? Señala, ¿no?, que mediante carta notarial se notifica la resolución gerencial regional donde se resuelve lo siguiente. Resuelve el contrato 20-2022, ¿no?, por incumplir injustificadamente obligaciones. Entonces hay que tener en cuenta que se entiende que todos los postores somos responsables de presentar adecuadamente nuestras ofertas a los procesos de contratación. Y si en alguna de nuestras experiencias pues existe alguna información que no guarda relación, tendríamos o estamos en la responsabilidad de complementar con información que nos dé certeza del documento que se está presentando. Señor Cabrera, le resto un minuto, por favor. Ya, ok, muy amable. Bien, entonces para finalizar también, señores del colegiado, quiero hacer una precisión. El abogado ha señalado que está cuestionando uno de los ISOs que hemos presentado en la parte final de su intervención. Sin embargo, se precisa que ese argumento no ha sido plasmado en su recurso de apelación, por lo tanto nosotros tampoco hemos hecho la absolución a ese cuestionamiento, debiendo tener en cuenta eso el colegiado al momento de resolver. Y finalmente, respecto, se cuestiona también la metodología presentada por el impugnante, señores del colegiado, y tiene una serie de observaciones que sí afectan el fondo de su oferta. Por lo tanto, la metodología propuesta por el impugnante no podría ser pasible de subsanación, toda vez que incluso menciona otra entidad que no corresponde a la entidad que estamos acá presentando el procedimiento de selección. Y también recomendaría al colegiado, pues, estos son todos los cuestionamientos que se han realizado a la metodología propuesta del impugnante, por lo tanto, eso va a ser valorado en su oportunidad por el colegiado a fin de resolver.
Solicitaría también al colegiado de corresponder realizar la verificación de las experiencias presentadas por el impugnante respecto a esas diferencias consignadas en sus experiencias. Por lo tanto, se recomienda declarar infundado el recurso de apelación y ratificar la buena prueba a favor de nuestra representada. Muy amable, señores del colegiado. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad, Gobierno Regional de Lima, por el espacio de 10 minutos. Señor Luis Serna, adelante. Está bien, muchas gracias. Voy a hacer la presentación. ¿Se visualiza, disculpe? Se visualiza, puede iniciar. Ya. Buenos días. Pues parte de la entidad, ¿no? Respecto a la apelación interpuesta por el Consejo de Supresión Niña María. Si bien es cierto, la primera pretensión que tiene acá la empresa, este impugnante, nos habla del tema de que no existe, bueno, el tema de las supuestas incongruencias, de que ellos se han acreditado correctamente, incluso las experiencias que ellos han declarado por parte de los consorcios. Sin embargo, las bases integradas tienen unas reglas definitivas, el cual fueron posterior a la integración de bases, sin ninguna elevación de por medio, indicándose y explicando acá en este motivo que la celda de importe, si bien es cierto, todos los postores son responsables de formular correctamente sus ofertas, y la celda de importe nos habla claramente, en las mismas bases, que posee un superíndice 73 que dice, el cual refiere el monto del contrato ejecutado, incluidos adicionales y reducciones de ser el caso. Si bien es cierto, las bases son claras, precisas, qué es lo que tiene que declarar cada postor, ¿no? Cada postor al momento de presentar sus ofertas. Adicional a ello, bueno, los demás ofertantes sí cumplieron, ¿no? La mayoría de presentar sus ofertas de forma correcta, de acuerdo a las bases integradas presentadas en este proceso. Si bien es cierto, el postor presentó 3 experiencias, pero ninguno quedó válida por el tema de la mala acreditación, nos da el tema de suponer el tema de la incongruencia por parte de los valores que ellos declaran y con la acreditación de sus constancias que ellos nos presentan, el cual vamos a continuar y presentar a continuación. Ya, si bien es cierto, vemos en la celda de importe, ellos declaran valores que no son el total ejecutado, según lo que piden las bases integradas. Si bien es cierto, nosotros tomamos como referencia la resolución del Tribunal 1269, donde nos apaña o avala el tema de la incongruencia que se da cuando la documentación de la oferta contiene declaraciones que resulten excluyentes entre sí. Vale decir que se brinda información contradictoria, no permitiendo tener la certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor. La experiencia número 1, él presenta el contrato 103-2018, en la celda de importe nos declara el monto de 374.906.14. Sin embargo, revisando lo acreditado en las constancias de prestación, figura otro valor, figura el valor de 749.812.27, a lo que acá vemos una incongruencia en lo declarado y lo acreditado, y lo cual se tomó como referencia a la resolución 1269, por motivo de la no validez de la experiencia número 1. La experiencia número 2 también guarda similitud con la evaluación, presentando el contrato número 20-2020 por el valor de 1.140.124.78 en la celda de importe, pero sin embargo en la constancia de prestación verificamos que el valor es de 2.280.249.55. Y igual apañando con la resolución 1269-2022 del tribunal, en la cual presentamos de fondo que se presentó una incongruencia. Lo mismo pasa con la experiencia 3. Presenta el contrato 03-2020, el cual él declara el valor de 810.224.25, pero en las constancias de prestación que ellos acreditan, el valor ejecutado es de 3.240.897.01. Si bien es cierto, se presenta otra incongruencia más en la presentación del postor en su oferta. Viendo el tema de la objeción de la metodología del postor adjudicado, nosotros como entidad resolvemos el primer cuestionamiento presentado respecto al tema de la liquidación. Según la propuesta del postor adjudicado en el folio 291, se indica que el jefe de supervisión será el responsable directo de la recepción de las obras, informe final, liquidación de contrato de la supervisión y liquidación de la obra, indicándose que estará en la etapa de liquidación de obra por un plazo de 60 días. O sea, en esta etapa acá, en esta parte de la metodología del postor adjudicado, nos hace mención, ¿no?, cuáles son las funciones del supervisor hasta la liquidación de la obra. Si bien es cierto, ellos también presentan en el anexo 6
en la cual vemos que la liquidación y la supervisión de la obra, todos por 360 días para la supervisión, 60 días para la liquidación, que hace el total, que hace el total para la supervisión de la obra. Si bien es cierto, acá estipulado por el mismo consorcio adjudicatario. Sobre el segundo cuestionamiento, ¿no? Sobre respecto del plan de control de calidad, ¿no? De que supuestamente solicitan unos anexos o algunos formularios que se debieron de haber presentado, ¿no? Bueno, las bases no son, en la parte de la metodología, no se presentó dicha exigencia para el cual no sea motivo, ¿no? De la no calificación de la metodología del postor adjudicatario o de cualquier otro postulante, que no se tome en cuenta ese criterio, indicando que si bien es cierto la metodología planteada no exige que se presenten formatos o anexos para realizar el plan de trabajo de control de calidad, el cual el postor adjudicatario en su folio 303 menciona que al momento que implementará un protocolo de control de calidad presentando un conjunto de directrices y procedimientos para la supervisión, evaluación de los procesos constructivos. Asimismo, también hace mención de que el control de calidad de materiales de la especialidad de topografía, ensayos de laboratorio, estructuras y eléctricas, entre otros, están mencionados en el folio 255, están como parte de la oferta del postor adjudicatario. Sobre el tercer cuestionamiento, ¿no? En el análisis, bueno, del objetado por el postor impugnante, la metodología propuesta por el postor adjudicatario asigna la responsabilidad al asistente del supervisor. Se sobreentiende que este es un partícipe del mismo supervisor en las labores que desarrollan mutuamente en ellos durante el proceso de supervisión y de liquidación, el cual no es una materia grave o que esté vulnerando el tema de la metodología planteada, ¿no? Por parte de la entidad. Sobre el cuarto cuestionamiento también se aclara que las actividades planteadas en la matriz de la asignación de responsabilidades y las funciones que deben guardar relación entre ellos, entre la supervisión de la obra, tanto con el diagrama Gantt, a lo que este comité no puede suponer o proponer una exigencia que no esté estipulada en las bases integradas, por lo que no es tampoco un motivo de la descalificación de la oferta del postor adjudicatario. Sobre el quinto cuestionamiento, también nos habla el tema de la liquidación. Respecto a lo presentado por el postor adjudicatario en la elaboración del informe final, no puede estar dentro del plazo de los 360 días calendario de la supervisión, en lo que presenta al culminar de la obra, ¿no? Y lo mismo es la necesidad de presentar un informe final en el proceso de solicitud de recepción de obra, ya que acompañaría como un informe técnico la conformidad de la técnica de obra. Adicionando ello, el calendario del diagrama Gantt cumple con el plazo indicado de la supervisión de la obra, indicándose que después de la culminación de la supervisión viene el plazo de la recepción, que esta está fuera del plazo de la ejecución de la obra y fuera del plazo de la liquidación de obra, ya que el plazo de liquidación de contrato de obra por parte es el día siguiente de la recepción de la obra, no con un plazo dentro de los 60 días calendarios, o un décimo de plazo vigente de la obra, en el que resulte mayor, como indican los artículos 208 y 209 de la Ley de Contrataciones 30225. Si bien es cierto, bueno, me escuché por parte del apelante que no, por el tema de las supuestas incongruencias, ¿no? Bueno, debemos aclarar que las bases integradas son definitivas, están las reglas claras, están, bueno, si hubiera sido, digamos, o vulneradas, ningún postor hubiera calificado o hubiera pasado la etapa de la evaluación. Ese es para aclarar el tema de la supuesta incongruencia. El otro tema, respecto a que las bases presentan supuestamente vicios de nulidad. Bueno, cabe indicar que hubo un periodo de elevación de bases, ¿no? En la cual no hubo ninguna elevación y se supone que, bueno, las bases quedaron, digamos, correctas, bueno, no hubo ninguna elevación y sin embargo, en la etapa de integración de bases también se suprimió algunos puntos con tal de que con tal de no vulnerar el tema de la pluralidad de postores, con tal de que se haya mayor participación de postores. Eso sería todo por parte de la entidad, doctor. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, doctor, por favor. A ver, Por 3 minutos. hemos escuchado la última parte, que se suprimió. Se suprimió cierto aspecto de las bases, en este caso de la metodología. Suprimir o quitar o retirar, como querramos llamarlo, en una motivación justa y sustentada, es un vicio de nulidad. Ahora, también hemos escuchado en el representante de la entidad la palabra se supone, ¿no? Cuando habla el asistente de supervisión. Lo que señala es, el jefe de supervisión debe estar en la liquidación. Y bueno, se supone que el asistente también puede estar, ¿no? Pero si el postor
digamos, el postor adjudicado tiene incongruencias con respecto a qué colocar y qué no, evidentemente esto acarrea su descalificación. Por ejemplo, nosotros hemos cuestionado, el cuestionamiento 1 es sobre la metodología propuesta, sobre el contenido mínimo de la gestión de recursos humanos, ¿correcto? Cuestionamos que están dentro de los 360, los 60 días. Ese es el cuestionamiento. Y también hemos cuestionado que dentro de la oferta del postor adjudicado, vemos que coloquen al ingeniero sanitario y al ingeniero eléctrico solamente estarán 180 días en el cronograma, ¿no? Cuando supuestamente la estructura de costo del servicio establece que deben estar 50% del total de los 12 meses. O sea, no entendemos si participarán en lo que piden las bases o lo que ellos ofertan. O sea, es distinto. Ahora, los funcionamientos que se hacen a la metodología propuesta sí pueden acarrear la nulidad. No evidenciamos una nulidad evidente en este procedimiento porque ustedes como ente colegiado son los indicados de advertir la nulidad o no del procedimiento, ¿no? Nosotros destacamos y señalamos estos errores, a nuestro punto de vista, que se han cometido. Con respecto a los ISOs que se han establecido, si es correcto, no se colocó, digamos, en la etapa de puntos controvertidos, pero todos sabemos que un documento falso o inexacto, cuando es detectado, se puede evidenciar en el procedimiento, porque el postor adjudicado ha declarado que cumple con lo establecido en su oferta, ¿correcto? Que supuestamente su ISO se encuentra vigente. Pero si revisamos a la página web de la propia entidad o casa que certifica y emite este ISO, vamos a pensar que el ISO se encuentra a la fecha cancelado. El ISO no está vigente. Al no estar vigente, ¿qué va a conllevar esto? En el supuesto que no se cuestione o no se pronuncie esta sala sobre este punto. Bueno, pues, imaginemos que le declaran la buena pro. Supuesto que consideramos que no corresponde, ¿no? Pero imaginemos, y después la entidad va a tener que realizar la fiscalización posterior y declarar la nulidad de la buena pro o del contrato, dependiendo de la etapa en la cual lo detecte, porque va a detectar que el ISO no está vigente, está cancelado. Entonces vamos a generar, dilatar este procedimiento de manera indebida. Acá, mediante este procedimiento de apelación, se puede tranquilamente determinar que el ISO está vigente o no. Si está cancelado, no cumple. Ahora, también convino a la entidad que en función a sus labores, como ha pedido el postor adjudicado, ¿no? Fiscalice este documento, ¿no? Cuando termine el procedimiento, ¿no? Que es lo que corresponde según ley. Que fiscalice, que proceda con la fiscalización posterior, porque el documento aparece como cancelado. Me gustaría que se pronunciaran, porque hay otro documento que sí aparece como activo en Suiza. Entonces, no es error de la página web, sino habría dos ISOs cancelados, ¿no? Conforme hemos evidenciado. Quedo atento a cualquier consulta de parte de la sala. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, señor presidente, muy amable. Por 3 Bien. minutos. Adelante. Perfecto. Respecto al ISO que está cuestionando el impugnante, debemos precisar lo siguiente. Nuestro ISO ha estado vigente a la fecha de la presentación de la oferta. Y eso tendrá que verificarlo de todas maneras el colegiado, ¿no? Entendiendo que el procedimiento de selección toma un plazo, ¿no? Desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. Entonces, a la fecha de presentación de la oferta, nuestro ISO estaba vigente. Bien, eso es por un lado. Segundo, nosotros también hemos cuestionado la metodología propuesta por el impugnante. Puntualmente, señores del colegiado, a foja 141 de la oferta del impugnante, en el título donde dice identificar riesgos, el impugnante dentro de su metodología consigna otro tipo de obra, otro nombre de obra que no corresponde al proyecto. Y tenemos en cuenta que el Tribunal de Contrataciones ya en sendas resoluciones ha señalado pues que estos errores dentro de la metodología propuesta no son pasibles de subsanación. Entonces, puntual es esos detalles, señor presidente. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información a su posición inicial. Sí, doctor. Por 3 minutos. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, respecto al tema, dejar en claro que las bases integradas son las reglas definitivas, ¿no? En el cual nosotros refutamos el tema de la evaluación por parte del comité, donde que descalificamos la oferta del postor impugnante, ¿no? Por no cumplir
con las directrices establecidas en las dichas bases. Y incluso las mismas bases especifican qué es lo que tienen que presentar o llenar los postores bajo su responsabilidad. El otro punto es respecto al ISO, ¿no? Bueno, recién lo vemos acá en la audiencia. Si bien es cierto, la fecha de presentación fue un plazo anterior a la a la adjudicación, estando vigente en su periodo, ¿no? Asimismo, si en caso del ISO no estuviese vigente o no estaría admitible, calificable, sería solamente bajar el puntaje al postor adjudicatario, más no de quitarle el otorgamiento a la buena pro. Y sobre la última vez, sobre el tema de la pretensión del postor adjudicatario, donde que pide que se le otorgue la buena pro, sería imposible porque solamente el postor llegó a la etapa de evaluación, no se le evaluó la metodología. Y si bien es cierto, señor de tribuna, bueno, también se recomendaría tomar en cuenta, ¿no? El tema de lo que ha presentado el postor adjudicatario respecto a la metodología del postor impugnante para poder tomarlo en su resolución, ¿no? Como parte de. Eso sería todo por parte de nosotros como entidad, señor tribunal. Gracias. Habiendo concluido la posición de los representantes del impugnante, secretario administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales e integrantes de la sala. Doctor Daniel Ramos, ¿va a formular preguntas? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por favor. En principio, para el representante del tercero administrado. Si pudiera encender su cámara, por favor, y su... Sí, doctor. Señor Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. Como parte de los cuestionamientos formulados al impugnante, se ha cuestionado, por ejemplo, su experiencia número 2, porque esta experiencia, según lo que menciona, sería un contrato resuelto. Ahora, de lo que he podido escuchar en la audiencia y demás, ¿no? Se ha señalado que esto hubo un arbitraje, hay un laudo registrado y demás, y que inclusive se ha emitido la constancia correspondiente. ¿Sobre ello qué tendría que decir? ¿O cuál es el argumento que está cuestionando, o para entenderlo mejor? Bien, lo que se presenta en la oferta del impugnante, señor miembro del colegiado, es lo siguiente, ¿no? Ellos acreditan una experiencia con un monto determinado, en la cual determinan, pues, su porcentaje de participación, ¿no? En la diferencia del monto total del contrato. Sin embargo, como se ha resuelto ese contrato, obviamente ese contrato no ha finalizado al 100%. Por lo tanto, ese porcentaje de participación que ellos utilizan para acreditar como experiencia en ese proceso de contratación no sería coherente a la resolución de contrato que se ha emitido, ¿no? Por eso es que se recomendaba que a través de este tribunal se pueda solicitar a las entidades competentes que remitan esa información. Al margen que no sea potestad del tribunal, porque se supone que el postor es responsable de presentar su oferta de manera clara y coherente para que no llegue a subjetivismos del comité o del propio tribunal, ¿no? Ahora, pero no está contestando lo que le he preguntado. A ver, lo que le he preguntado es lo que está manifestando la parte, y este tribunal obviamente lo va a corroborar. Lo que ha dicho es que se ha emitido un laudo dejando sin efecto esa resolución del contrato. Entonces, si fuera así, ¿habría algún problema? Bueno, si ese laudo hubiera sido acompañado en la oferta, obviamente no habría ningún problema. Sin embargo, ese documento no está en la oferta del impugnante, señor miembro del colegio. Ok, sería entonces para su consideración porque el laudo no está en la oferta. Comprendo. Ahora, sobre la experiencia número 3, lo que está cuestionando, entendería que se refiere a que igual, lo que se ha resuelto en este caso ya no es el contrato del consultor, sino es el contrato de obra, entiendo, y lo que está cuestionando es que esa obra no se ejecutó al 100%, y por eso dice que la oferta del proveedor no es clara y congruente respecto a su experiencia número 3. ¿Por qué? Si me puede explicar, no logro entender del todo ese argumento. Sí, efectivamente, doctor. Igual que en el caso anterior, la experiencia anterior, esa experiencia también no ha finalizado al 100%. Entonces, el porcentaje de participación que toma acá el impugnante, ¿no? Para acreditar su experiencia, tampoco es concordante, porque está tomando la experiencia del 100% del contrato, y no, como vuelvo a repetir, si se ha resuelto el contrato, lo correcto sería
que la experiencia se tome solamente de la parte, ¿no?, que se ha ejecutado realmente. Ok, pero si en este caso el proveedor está presentando, porque al menos de la verificación que puedo hacer, está presentando constancias de prestación emitidas por la entidad y que darían cuenta del monto ejecutado para poder entender, porque eso es lo que al menos puedo verificar en este momento de la oferta, para entender su argumento. Entonces, este documento de aquí usted indica que no es correcto. Sí, es que esa obra no ha concluido al 100% y se ha utilizado como experiencia supuestamente al 100%. Por eso es que se solicita, ¿no?, que eso se aclare en esta audiencia. Y ahí está, creo, el abogado del impugnante para que precise ese detalle. Ok. Ahora, también noto que han formulado varios cuestionamientos a la metodología, pero este postor ha accedido a esa etapa. Me parece que solamente fue calificado en la fase de calificación, ¿no? Sí, solamente ha llegado a la calificación. Sin embargo, bueno, mi representada pues está advirtiendo que tampoco ya cumpliría el factor de evaluación, ¿no? Ok, ok, gracias. Muchas Ya, gracias. perfecto. Una pregunta, por favor, o preguntas para el representante del postor impugnante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, doctor. Sobre las consultas, más o menos en el mismo sentido, sobre esta se ha cuestionado su experiencia la experiencia número 2 de su representada. Este contrato de supervisión en su momento fue resuelto, entiendo, ¿verdad? Pero lo que entendí, y para en todo caso corrobore, se emitió un laudo en contra de esa resolución y la dejó sin efecto. ¿Es así? Señor Sevilla. Perdón, eso sí, se emitió un laudo favorable y con la emisión del laudo favorable se cumplió con el contrato, ¿no? Ok, Ahora, la norma está, bueno, la norma aplicable a este caso y acordes a la pena establece que contrato y concesión de prestación es suficiente, ¿no? Entonces, por eso no se presentó el laudo donde se explicó a detalle, ¿no? ok. Y sobre el contrato 3 que también le están cuestionando, es que acá lo que se está cuestionando, al menos por lo que puedo verificar, es que el contrato de obra fue el que fue resuelto, ¿no? Pero el contrato de consultoría no fue resuelto y entiendo que ustedes han presentado la constancia de prestación, ¿o qué es lo que ha ocurrido? Si nos puede aclarar ello, por Sí, favor. hemos presentado la concesión de prestación, Ok, con lo cual cumplimos, ¿no? correcto, entiendo. Ok. Eh, Listo, muchas gracias por tu participación. No tengo más preguntas que realizar, gracias. Gracias. Doctor Cesarianos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No, no tengo preguntas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos.